La historia comienza mucho antes de que se hablara de hombres bestia o seres cambiantes. Antes de los relatos modernos de horror, existía una conexión profunda entre el pueblo Diné, conocidos por muchos como los navajos, y el mundo espiritual. Los Diné no veían la naturaleza como algo separado de ellos, sino como una red viva donde todo tenía espíritu, la tierra, el viento, los animales, incluso las palabras. Mi abuelo me decía, escucha al silencio del desierto, porque ahí hablan los antiguos. Crecí oyendo sus historias bajo el cielo estrellado de Arizona, y una de las que más me marcó fue sobre los Ye'en al-Glosii, los que caminan sobre 4 patas. Pero esa historia aún no toca. Para entender a los Skinwalkers, primero hay que conocer la raíz, la tribu. La sociedad Diné se organizaba en clanes, con roles muy definidos. Los chamanes, llamados Ata'ali, eran respetados como sanadores, mediadores entre el mundo físico y el espiritual. Su poder venía de sueños, cantos sagrados y años de aprendizaje. Pero como todo poder, había una sombra, quienes usaban el conocimiento para fines oscuros, torciendo las enseñanzas para manipular y dañar. La tradición Diné advierte que el equilibrio entre el bien y el mal es delicado. Cuando alguien cruzaba la línea, ya no era considerado humano, sino algo más. Algunos ancianos hablaban de un tiempo de guerras internas, donde los celos y la ambición llevaron a ciertos curanderos a tomar caminos prohibidos. No todo el que sana lo hace por amor, decía la carta de un viejo Ata'ali encontrada en una cueva al norte del cañón. A medida que la tribu se expandía, también lo hacían los rumores. En las noches frías, se escuchaban tambores que no venían de ninguna ceremonia conocida. Sombras que no respondían a la luz de la luna. Las madres advertían a sus hijos que no hablaran fuerte después del anochecer. No era por miedo, era por respeto. Así, el pueblo Diné fue forjando una relación compleja con los brujos. No todos eran malvados, pero aquellos que se alejaban del camino sagrado daban inicio a una maldición que aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo temida. Y ese fue solo el principio. Para entender el origen del Skinwalker, hay que mirar hacia donde la luz no llega. No fue un monstruo que apareció de la nada. Fue un hombre. O una mujer. Una persona como cualquier otra. Pero con un deseo que superaba su miedo, el deseo de poder. En la tradición Diné, el conocimiento espiritual es sagrado. No se enseña a cualquiera. Solo los que tienen el corazón limpio, los que respetan el ciclo de la vida y la muerte, pueden aprender los cantos, los rituales, el lenguaje de los espíritus. Pero incluso entre los más puros, algunos caen. A veces por dolor. A veces por venganza. Y a veces, simplemente porque pueden. Hay una historia que escuché de un anciano llamado Tzidi, un viejo pastor que vivía cerca del desierto de Siprok. Una noche, frente al fuego, me dijo en voz baja, una vez, hubo un Ata'ali que perdió a su familia por una enfermedad traída por los blancos. Juró que los dioses lo habían abandonado. Se alejó del clan y buscó respuestas en la oscuridad. Ese hombre se internó en las montañas durante 40 noches. Ayunó, cantó, maldijo. Y al final, encontró lo que buscaba. Pero no era un dios, era una voz. Una presencia que le ofreció poder a cambio de algo impensable, romper el equilibrio, asesinar a un ser querido y vestirse con su piel. Sí, ese es el precio. Convertirse en Skinwalker no es solo aprender un ritual. Es cometer un acto que marca el alma para siempre. La carta de un testigo decía, lo vi con mis propios ojos. El cuerpo de su hermano colgaba sin rostro, y él caminaba con la piel aún sangrante sobre los hombros. Los Diné dicen que una vez que cruzas ese umbral, ya no eres humano. Puedes transformarte en animal, moverte con la velocidad del lobo, ver en la oscuridad como el búho, y oler el miedo como el coyote. Pero también pierdes algo. El alma se retuerce. El espíritu ya no regresa a su forma original. El Skinwalker no puede volver a ser quien fue. Lo más aterrador no es su aspecto. Es que aún conserva recuerdos, lenguaje, inteligencia. Imagina a alguien que alguna vez fue tu vecino, pero ahora camina con 4 patas, acecha en silencio, y recuerda tu nombre.
Mi tío Samuel, que trabajó como guardabosques, me dijo una vez, vi una figura corriendo a la velocidad de un ciervo, pero con brazos humanos. Llevaba una máscara hecha de cuero. No era animal, pero tampoco hombre. El nacimiento del brujo cambiante no fue un accidente. Fue una elección. Un giro oscuro dentro de una tradición sagrada. Y aunque los ancianos se niegan a hablar de ello, los susurros aún viajan con el viento. Porque el Skinwalker sigue caminando. Nadie habla abiertamente del ritual. Ni siquiera entre los propios Diné. Preguntar por él es como escupirle al viento en medio de una tormenta. Pero entre los susurros del desierto, entre los relatos de fuegos antiguos y voces quebradas, se pueden encontrar fragmentos. Fragmentos suficientes para armar la verdad. El ritual prohibido es un camino sin retorno. Se le conoce como el sendero torcido, y no cualquiera puede tomarlo. Solo lo siguen aquellos que han sido consumidos por el rencor, por la codicia, o por un dolor tan profundo que rompe la mente. Para convertirse en un Skinwalker, no basta con desearlo. Hay que demostrarle al mundo espiritual que ya no eres parte del ciclo humano. Primero, se debe aislar el alma. Durante días o incluso semanas, el aspirante a Skinwalker se retira al desierto o a la montaña. Ayuna, canta en lenguas olvidadas y realiza ofrendas oscuras, sangre animal, huesos quemados, símbolos tallados en roca o piel. En este aislamiento, busca romper su vínculo con su clan, con su identidad, con su humanidad. Pero el verdadero acto viene después. Un sacrificio personal. La muerte de alguien cercano. Según las leyendas, debe ser alguien de sangre, un hermano, un hijo, una madre. No se trata solo de matar, sino de asesinar el lazo sagrado que lo une al mundo. El alma debe mancharse. Y solo entonces, el cuerpo puede cambiar. Se dice que el aspirante, tras cometer el acto, despelleja a su víctima con sus propias manos. Con esa piel, realiza una danza nocturna, frente a una hoguera alimentada con salvia negra y grasa animal. El fuego no debe apagarse. Y en el momento exacto, cuando la luna está en su punto más alto, se pronuncian palabras que ya no pertenecen a este mundo. Mi abuela, en voz baja, una vez me confesó, una mujer de nuestro clan desapareció por semanas. Cuando regresó, su mirada ya no era suya. Dormía de día, caminaba de noche, y hablaba con las sombras. No decía nada. Pero sabíamos lo que había hecho. La carta de un cazador, fechada en 1934, contaba, encontré el cuerpo de una cabra abierta, y sobre ella, marcas humanas, pero las huellas alrededor eran de un coyote. Nunca vi al responsable, pero oí algo correr entre los arbustos. No era animal. No era hombre. Después del ritual, el cuerpo del Skinwalker comienza a cambiar. Algunos dicen que no es transformación real, sino ilusión poderosa. Otros creen que el cambio es físico. Puede adoptar la forma de un lobo, de un perro negro con ojos rojos, o de una figura humana con cabeza de venado. Pero lo más aterrador no es su forma, sino su poder. El Skinwalker puede imitar voces. Puede provocar enfermedades. Puede colarse en los sueños. Por eso los Diné nunca pronuncian su nombre real. Porque decirlo en voz alta, puede llamarlo. El ritual no solo transforma el cuerpo. Borra la compasión, el arrepentimiento, el amor. Es la entrega total a la oscuridad. Un precio altísimo. Para un poder que nunca deja de cobrar. Después del ritual, el cuerpo cambia, pero no por completo. El verdadero poder del Skinwalker no está solo en su fuerza o en su velocidad, sino en su capacidad de engaño. De confundir, de acechar, de adoptar una forma que no le pertenece. De ahí nace su nombre entre los Diné, Yena al-Dlosii, el que camina a cuatro patas. Una vez que se ha cruzado la línea, el Skinwalker aprende a usar pieles de animales para transformarse. No cualquier piel sirve. Debe ser robada o arrancada bajo condiciones rituales. Coyote, lobo, búho, zorro, cada criatura tiene un significado. El coyote representa el truco, el engaño. El búho, la muerte. El lobo, el poder salvaje.
Y cada transformación no solo cambia el cuerpo, sino que lleva consigo los instintos de ese animal. Un anciano de nombre Yatsie me dijo una vez, si ves un búho mirándote fijo desde una rama, no le devuelvas la mirada. Podría no ser un búho. Podría ser algo que te está estudiando. Muchos creen que el skinwalker puede cambiar a voluntad, pero no es tan simple. Necesita esas pieles, las guarda como tesoros, escondidas entre piedras o cuevas, lejos del alcance de otros. Hay quienes afirman que si encuentras una de esas pieles y la destruyes, debilitas al ser que la usa. Pero acercarse a un lugar así es peligroso. Incluso hablar de ello entre los Diné puede ser visto como una ofensa. En una carta escrita por un pastor en 1952, se leía, algo mató a mis borregos. No dejó huellas de humano, solo garras. Pero sobre una cerca encontré lo que parecía la piel de un zorro, húmeda y aún caliente. No quise tocarla. Algo me decía que no debía. Otra historia circula sobre un joven que disparó a un coyote cerca de su rancho. Al día siguiente, un hombre del pueblo apareció con una herida en el mismo lugar. No se quejaba, solo lo miraba en silencio. El joven dejó el rancho esa misma semana y nunca volvió. Los skinwalkers también pueden imitar voces humanas. Es su forma más sutil de disfraz. Llaman desde la oscuridad con la voz de un familiar, un amigo, un niño. Piden ayuda. Lloran. Y cuando alguien responde, ya es tarde. No siempre atacan. A veces solo observan. Esperan. Se alimentan del miedo. Porque no necesitan correr si logran que tú vayas hacia ellos. Los Diné cubren sus ventanas con ceniza o tierra blanca. Colocan sal alrededor de sus hogares. Y nunca caminan solos de noche. No porque crean en cuentos, sino porque conocen el peligro. El skinwalker no necesita rugir para ser temido. Basta con que lo imagines. Y en ese silencio profundo del desierto, cuando un animal parece caminar como humano, y una sombra imita la voz de alguien que no está, quizás sea porque una piel ha sido robada, y una forma ha sido prestada. Los relatos sobre skinwalkers no se cuentan fácilmente. No porque se hayan olvidado, sino porque fueron escondidos, sellados por el respeto, el miedo, y la protección. Dentro de la cultura Diné, existen personas que no solo conocen estas historias, sino que las custodian. Son los guardianes del secreto. No llevan una marca visible. No usan túnicas ni símbolos. A menudo, parecen ancianos comunes, pastores, tejedoras, curanderos. Pero ellos saben. Saben quién caminó demasiado cerca de la oscuridad. Saben qué señales no deben ser ignoradas. Y, sobre todo, saben cuándo callar. Mi tío Joseph, que vivió entre los Diné del norte de Nuevo México, me contó una vez, hay una mujer en el pueblo. Nadie se atreve a preguntarle directamente. Pero todos saben que cuando pasa algo raro, ella aparece con sal, humo y rezos antiguos. No habla mucho. Solo observa. A veces, desaparece por días. Luego vuelve, y las cosas se calman. Esa mujer, como tantos otros, no se autoproclama guardiana. La comunidad lo reconoce por lo que hace, por lo que evita, por lo que guarda en silencio. Su poder no viene del miedo, sino del equilibrio. No luchan contra los skinwalkers directamente, los mantienen alejados. Muchos guardianes aprendieron de sus padres y abuelos. El conocimiento no se escribe, se transmite por palabra, por gesto, por ritual. En un cuaderno envejecido, encontrado entre las pertenencias de un viejo ataali, se lee, no debes nombrarlos. No debes imitarlos. El respeto es más fuerte que la valentía. En las ceremonias nocturnas, cuando el canto ancestral suena bajo la luz de la luna, se dice que los guardianes sellan las entradas entre mundos. Marcan los límites invisibles para proteger a los suyos. Usan tierra roja, plantas sagradas como el cedro, y un polvo blanco que solo los ancianos saben preparar. Pero incluso ellos saben que no todo se puede contener. Por eso guardan el secreto. Porque contarlo a quien no está preparado es como abrir una puerta que no se puede volver a cerrar.
Muchos jóvenes que escucharon las historias por curiosidad no supieron manejar lo que vino después. Algunos se enfermaron. Otros desaparecieron. Los guardianes lo sabían, por eso intentaron advertirles. Una carta escrita por un aprendiz, años atrás, decía: pensé que estaba listo para saber. Pensé que era solo una historia más. Pero desde que escuché el verdadero nombre, no he dormido tranquilo. Algo me observa. No sé si es real, pero sé que no estoy solo. Los guardianes no buscan fama. Su deber es el equilibrio. Mientras otros hablan, ellos escuchan. Mientras otros filman, ellos rezan. Mientras otros se burlan, ellos protegen. Y aunque nunca los verás en una entrevista, ni en una red social, cada vez que alguien habla de los Yen al-Glosi, un guardián presta atención desde la sombra, para asegurarse de que el conocimiento no caiga en las manos equivocadas. Porque hay secretos que no deben ser contados a la ligera. Y ellos, lo saben mejor que nadie. De todas las historias sobre los Skinwalkers, hay una que siempre se repite entre los ancianos Diné. Una historia que no solo se cuenta como advertencia, sino como recuerdo. Es conocida como el primer encuentro, y aunque no hay un nombre escrito en piedra, muchos la sitúan en las tierras áridas de lo que hoy es el noreste de Arizona, en una aldea pequeña ya desaparecida. Dicen que todo comenzó con un curandero respetado. Su nombre era Ness, y por años sirvió a su pueblo con medicina natural, cantos de sanación y sabiduría. Pero la tragedia golpeó su vida con fuerza cuando perdió a su esposa e hijos durante un invierno particularmente cruel. Algo cambió en él. Su mirada, antes llena de calma, se volvió vacía. Comenzó a alejarse de las ceremonias, a vagar solo por la noche y a hablar en voz baja con lo que, según él, eran los espíritus del viento. Una noche, un joven del pueblo llamado Taoma lo siguió por curiosidad, creyendo que podría aprender algo. Lo vio alejarse hacia el bosque seco, llevando un bulto cubierto de piel de coyote. Se escondió entre las ramas y esperó. Y lo que presenció, según el relato que luego escribió en una carta, marcó el principio del miedo colectivo. La carta decía: Ness se arrodilló frente a una fogata pequeña. Colocó la piel sobre sus hombros, murmuró en una lengua que no era la nuestra, y su cuerpo cambió. No de golpe, no como en los cuentos. Fue lento. Horrible. Como si su carne no supiera qué forma tomar. Cuando terminó, ya no era hombre. Era algo agazapado, de patas delgadas, con un rostro que parecía humano, pero no del todo. Me miró. No con los ojos del curandero. Con otra cosa. Algo vacío. Taoma no gritó. No corrió. Solo retrocedió lentamente hasta perderlo de vista. Al día siguiente, Ness no apareció. Ni esa semana, ni ese mes. La comunidad lo dio por muerto, hasta que los animales comenzaron a desaparecer. Luego, las huellas extrañas. Las voces que imitaban a niños. Las sombras que pasaban corriendo junto a las chozas, demasiado rápido, demasiado silenciosas. Una anciana del pueblo, llamada Sadie, dijo: eso no es Ness. Ya no. Lo que volvió, fue su sombra. Los líderes espirituales intentaron sellar la zona. Evitaron hablar del tema. Pero la historia sobrevivió. El encuentro de Taoma se convirtió en advertencia: hay caminos del espíritu que no deben seguirse. Hay dolores que no deben abrirse a la noche. Y hay formas que, una vez tomadas, ya no devuelven al alma su forma original. Lo más inquietante es que algunos creen que ese primer Skinwalker no desapareció. Solo se ocultó. Dicen que sigue cambiando de forma, cruzando generaciones, protegiéndose en el olvido. Otros aseguran que fue el primero, pero no el único. Desde entonces, las reglas se hicieron claras: nunca salgas solo de noche. Nunca sigas una voz que suena conocida, pero viene de donde no debe. Y, sobre todo, nunca mires a los ojos de un animal que te observa demasiado tiempo. Porque podrías estar mirando al primero. O al siguiente. Uno podría pensar que todo esto quedó en el pasado. Que los Skinwalkers son solo relatos antiguos, encerrados en los susurros de los ancianos.
Pero si preguntas en la tierra Diné, la respuesta siempre es la misma: la maldición nunca murió. Solo aprendió a esconderse mejor. Hoy, en pleno siglo XXI, las historias no han cesado. Han cambiado de forma, como los mismos skinwalkers. Se mueven por redes sociales, foros, videos grabados con teléfonos. Pero en el fondo, la esencia es la misma, algo que no debería estar allí. Algo que observa desde la sombra del monte, o desde el borde de un camino desierto, donde ni siquiera el viento se atreve a pasar. Un amigo de nombre Daniel, periodista que investigó el caso del rancho Skinwalker en Utah, me dijo: no esperaba encontrar nada. Pero las cámaras captaron luces que no tienen explicación, gritos en un idioma desconocido, y animales huyendo sin razón aparente. No vimos al Skinwalker, pero sentimos su presencia. No era un hombre creyente, pero después de esa experiencia, cambió. Y no es el único. Patrulleros navajos han reportado encuentros con figuras que se mueven demasiado rápido para ser humanas. Campesinos hablan de animales que imitan el habla. Y hay grabaciones, aunque borrosas, donde se escucha a alguien llamar por su nombre, con la voz exacta de un familiar que ya ha fallecido. Una carta recibida en 2017 por una anciana en la región de Gayut decía: abuela, algo me siguió desde el cañón. Tiene mi voz. No lo veo, pero lo escucho cada noche. Estoy dejando ofrendas, tal como me enseñaste. Pero siento que se está acercando. Las nuevas generaciones no siempre entienden el peso de las advertencias. Algunos se burlan, otros exploran por morbo. Pero los guardianes aún vigilan. Y los ancianos siguen sin pronunciar el nombre. Porque entienden algo que muchos han olvidado: cuando se habla demasiado del Skinwalker, él escucha. Y no es solo un mito. Para los Diné, es un desequilibrio que se mantiene vivo. Una herida abierta en la espiritualidad del mundo. Un recordatorio de que el poder, cuando se busca sin respeto, tiene un precio que no se paga una vez, sino siempre. Hoy, más que nunca, los límites entre el mundo moderno y el antiguo se han vuelto delgados. Las cámaras pueden grabar, pero no proteger. La ciencia puede explicar mucho, pero no todo. Y en los lugares donde la civilización no ha tocado por completo, aún se oyen los pasos del que camina a cuatro patas. Así que, si alguna vez estás en el desierto, y escuchas una voz que te llama por tu nombre desde la oscuridad, recuerda esto: no respondas. No te acerques. Y sobre todo, no mires atrás. Porque la maldición sigue viva. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, te puso la piel de gallina o despertó tu curiosidad por el folclore indígena, no olvides dejar tu comentario. Y recuerda, hay historias que se cuentan para entretener. Pero otras, se cuentan para advertir.